Hasta el próximo 5 de septiembre, el Museo de Bellas Artes de Bilbao acoge la muestra Womanology, colección José Ramón Prieto. Con motivo de conocer mejor este interesante fondo privado formado exclusivamente por trabajos de artistas mujeres contemporáneas, así como la figura de su impulsor a lo largo de las últimas 2 décadas, el médico bilbaíno José Ramón Prieto, contamos con la presencia de la historiadora del arte y gestora cultural Lourdes Fernández, comisaria de la muestra. Aunque nuestra invitada no necesita de mucha presentación, sí que diremos que en sus más de 30 años de trayectoria profesional ha dirigido relevantes proyectos vinculados a la cultura y el arte contemporáneo, como Azcuna Centro Alhóndiga Bilbao o la Feria Arco Madrid, entre otros. Hola Lourdes, muchas gracias por atendernos y dedicarnos su tiempo en este nuevo encuentro con. Muy buenas, encantada de atenderos y de que os paréis en esta exposición. Como acabo de mencionar, en estos momentos en el Bellas Artes de Bilbao se puede ver la exposición Womanology, colección José Ramón Prieto, con la que no es detalle menor, se presenta por primera vez en público esta colección particular. Aunque en los últimos años son cada vez más los coleccionistas españoles que han comenzado, por decir de alguna manera, a vencer el miedo a mostrar sus colecciones privadas en público, en el caso concreto del señor Prieto, ¿qué podrías contarnos sobre el motivo, los motivos que le han llevado a dar este gran paso y qué significado tiene para él hacerlo en la principal pinacoteca de su ciudad? Bueno, yo creo que ha habido varias razones, ¿no? La primera, desde luego, es porque el Museo de Bellas Artes de Bilbao es un museo de colecciones. Al final, si tú ves la historia del museo, se formó con una serie de personas bilbaínas que hicieron una donación de una colección que fue el comienzo de todo lo que es ahora el Museo de Bellas Artes de Bilbao y que ha sido una pinacoteca, bueno, la más interesante, obviamente, después del Prado durante muchos años. Eso para empezar y porque es su ciudad. José Ramón siempre ha sido muy reacio a mostrar su colección, muy privado, muy discreto. Yo creo que también ha influido mucho que ha sido diagnosticado de ELA hace un año. Y esa situación yo creo que a todos nos pondría en un contexto distinto en nuestras vidas, ¿no? Y a él en concreto le ha posicionado de una manera en la que, bueno, por un lado quiere dar visibilidad a la enfermedad, cosa que está muy bien porque está en una asociación que se llama Dale Candela y de hecho a la inauguración vino con todos sus compañeros y con una chapa que reivindicaban ese posicionamiento porque, como sabes, es una enfermedad que no tiene tratamiento y él como médico sabía muy bien esa realidad, ¿no? Yo creo que el hecho de que Miguel Zugasa se fijara en la colección, que coincidiera en un momento en el que a él le había pasado este tema, y luego también creo que ha sido importante el perder el miedo a mostrarse, ¿no? Al final una colección es muy íntima, en una colección aparecen siempre tus miedos, tus alegrías, tus fantasmas, tus gustos. Pero bueno, también él es una persona que ha hecho esta colección de artistas solo mujeres desde hace 30 años y ahora, bueno, puede estar más en boga, ¿no? Pero es algo que él lo ha hecho con muchísima, digamos, no sabría decir la palabra, con toda la voluntad y la involuntad. O sea, creo que ha llegado a eso de una manera muy natural y luego lo ha hecho de una forma voluntaria, pero para él es algo obvio, ¿no? Entonces, yo creo que se siente muy cómodo en esa posición. Una colección formada exclusivamente por trabajos de artistas mujeres contemporáneas tenía que tener necesariamente una comisaria mujer, en este caso la tengo aquí delante, pero sobre todo podrías contarnos algo acerca de cómo te llega el proyecto y si conocías la colección anteriormente ya. Mira, el proyecto nace porque José Ramón dona una de las piezas de Dora Salazar, tenía 3, al Museo de Bellas Artes de Bilbao. La dona, Miguel Zugasa la incluye en la colección, está muy contento y posteriormente un día me dijo, fue Miguel el que dijo, nos ha donado esto José Ramón, he ido a su casa, he visto la colección, la verdad es que es muy interesante, ¿tú crees que podríamos hacer algo? Y yo en aquel momento pensé que no iba a querer, yo no sabía el tema de su enfermedad todavía. Digo, bueno, hablamos con él, yo creo que merece la pena, tiene además es una colección con artistas internacionales, está muy bien que se haga en Bilbao porque al final todas estas cosas yo creo que también dan un eco
a otra gente que puede animarse a hacer colecciones, a apoyar el arte como lo ha hecho él, en su caso arte hecho por mujeres, pero el arte es muy amplio, ¿no? Y bueno, pues fui un día a su casa y se lo dije, dijo que lo tenía que pensar y luego dijo que sí. Y a partir de ahí pues ha sido un trabajo, yo siempre digo que no soy la comisaria, yo creo que no tengo un perfil 100% de comisaria, nunca lo he hecho muchos comisariados, pero no es el perfil que yo he desarrollado en mi carrera ni en el que me quiero realmente posicionar, pero sí con las colecciones. O sea, sí que creo que con una colección privada en la que de alguna manera has podido ayudar o has podido conocer desde muy dentro, al final el comisario es el propio coleccionista, ¿no? Porque es quien elige las obras. Y luego tú las puedes contextualizar. En este caso, tanto la colección como la elección de las obras, como el contexto de que sean artistas mujeres, ya lo daba el propio José Ramón Prieto. Entonces era un trabajo muy fácil para alguien como yo y además creo que también era importante la confianza mutua, ¿no? Yo conocí a José Ramón y a Ana San José cuando estaba en la Galería de V y compró José Ramón El corazón transparente de Elena del Rivero, que estoy hablando del año 2000, o sea, hace 21 años. Y desde entonces hemos tenido mucha amistad, ellos se han involucrado con el mundo del arte contemporáneo, han recorrido museos, bienales, ferias por todo el planeta, hemos coincidido, hemos compartido, hemos viajado juntos a la Feria de México cuando yo estaba en Arco, o a la preinauguración de Helga de Alvear en Cáceres, que luego volvíamos juntos a Bilbao. O sea, hemos tenido una relación en la que esa confianza yo creo que también era muy importante para alguien tan discreto como él, ¿no? Si no me falla el dato, son 47 obras de 37 artistas, ¿no? Nacidas entre Exacto. 1912 a 1977, que emplean diferentes lenguajes, medios y técnicas. Y por citar alguna, Luis Bourgeois, Carmen Calvo, Cristina Iglesias o Marina Abramovic, que bueno, acaba de ser nombrada nueva Además, sí. princesa de Asturias de las Artes 2021. Aunque has hecho alusión hace un momentito a esto, me gustaría preguntártelo, ¿vale? ¿Cómo ha sido el proceso de selección de las obras? Y pensando en esa relación con el coleccionista que acabas de decir que es muy cercana y muy próxima, ¿cuáles han sido los elementos clave a la hora de trabajar codo con codo y desarrollar el proyecto juntos? Y también metemos a su mujer, porque es verdad que he leído que también ella forma parte, aunque se titula colección José Ramón Prieto, yo creo que también ella tiene, Ana San José, si no me equivoco, tiene bastante Exacto. importancia en esta colección, ¿no? Exactamente. Yo creo que Ana es una cabeza muy inteligente que siempre dice la guinda del pastel y que también ha dicho mucho en todos los momentos, tanto en el proceso como en el montaje, ¿no? Lo que pasa es que sí creo que José Ramón es alguien que tiene muy claras las cosas y que toma decisiones con muchísima rapidez y con mucha tenacidad y sabe lo que quiere, ¿no? Y eso ayuda muchísimo. El proceso ha sido relativamente fácil porque él tenía el 90% de las obras en su casa. Había algunas que estaban en el almacén, que él había cambiado. A nosotros nos pareció importante mostrar prácticamente todas. Has dicho que eran 47 obras, realmente hay 43. E incluso José Ramón se ha lanzado a completar, desde que ha sabido que iba a haber una exposición en el Bellas Artes, se ha lanzado a adquirir 2 obras nuevas que para él eran muy importantes. Una de ellas es una obra sonora de Susan Phillips. Él es un melómano, es una persona que toca el piano, que ha cumplido su sueño de tocar en la Filarmónica de Bilbao con esta asociación. En fin, quiero decir que la música para él era muy importante y yo también comentando decíamos, pues tiene que ser una pieza sonora de un artista y él dijo Susan Phillips, la he seguido mucho y bueno, estuvimos trabajando hasta encontrar esta pieza que es sobrecogedora, que se llama Too Much I Want Lamented y que es la introducción a la exposición. Para él era muy importante que la gente tuviera un momento de reflexión y de inmersión en lo que es luego su colección. Pero por volver a tu pregunta, prácticamente no hemos
seleccionado, porque como te digo, de 47 están 43 expuestas, nos ha marcado mucho, primero, este hecho de añadir 2 piezas nuevas, por un lado. Por otro, algunas artistas que tenían más de una pieza, que pensábamos ponerlas, por ejemplo, Dora Salazar tiene 2, pero tenía 4. Una que está donada al museo y otra que se ha quedado en su casa, ¿no? Nos lo ha marcado el montaje también. Hay un par de piezas que desaparecieron en el montaje, pues porque al final el montaje ya sabes cómo es siempre, ¿no? Que creo que también eso sí que es muy comisariado y que ahí también ha tenido mucho que ver Miguel Zugasa. Pues vas colocando las obras, de pronto unas entre otras no se encuentran o de pronto hay alguna que sobra. Por ejemplo, Cristina Iglesias tiene un políptico maravilloso a la entrada de estos enormes y tenía otra pieza que yo creo que es maravillosa también y no hubo manera para ubicarla. O sea, y al final pues no está, ¿no? Pero en general hemos hecho la selección prácticamente contemplando la posibilidad de poner casi todo, porque creo que todo tiene también bastante coherencia y se ve también la evolución del propio coleccionista, ¿no? Cómo empieza comprando Azucena Vieites, Vicky Civera, Carmen Calvo, Dora Salazar, artistas más cercanas a él, compra Elena del Rivero porque estaba también en la Galería de V en San Sebastián, o sea, todo cercano, y de pronto él comienza a viajar, a moverse, compra Ángela de la Cruz en Lisson Gallery, compra y ya va a bienales y ya llega un momento en el que prácticamente pues Donna Huanca o artistas como Marlène Dumas o como Lynette, o sea, que sí que son artistas que ellos ya han visto en muchos lugares, en bienales, en ferias, en museos y su mirada pues va siempre hacia un tipo de mujer que tiene mucho que ver, por un lado, con temas de género y de sexo y de posicionamiento de la mujer en el mundo, pero también político, con la raza, está Cara Walker también, o sea, todo ese mundo también le interesa y entonces realmente la colección tiene coherencia porque es su cabeza, ¿no? La que está pensando en todas esas artistas o lo que a él le entusiasman y le provocan. El otro día escuché en una charla al poeta y coleccionista chileno Sergio Parra, quien incidía en la importancia del espacio biográfico y el vínculo temporal que establecen ciertos coleccionistas con lo que coleccionan, ¿no? En el caso del señor Prieto, ¿de qué manera se refleja esto en la colección? Aunque has dicho que está en su cabeza, ¿no? Es decir, esos temas de mujer, ¿por qué le han interesado? O sea, ¿de dónde viene ese interés por la representación de la mujer que esté más allá? Porque he leído algo como que se preguntaba que por qué estaban ocultas tantas mujeres con esas capacidades, digamos, que tienen, ¿no? Tantas artistas como las que él tiene en su colección y tantas otras que hay en otras colecciones o museos. ¿De dónde parte ese? Mira, yo creo que partir, él siempre lo cuenta, que él llegó a esto de una forma natural. Creo que hubo un momento que alguien le dijo, oye, ¿te has dado cuenta que todo lo que has comprado son mujeres? Y él dijo, ah, pues sí. Es curioso, he comprado muy al principio, ¿no? Y entonces yo creo que luego entra esto que tú dices, entra esta voluntad de decir, ¿por qué yo colecciono mujeres? Porque quizá yo creo que él es una persona muy sensible y creo que las mujeres también tenemos una sensibilidad, sobre todo las mujeres artistas, muy especial. Y entonces ahí se encuentran. Yo creo que sí se encuentran de una manera natural y luego ya es una manera consciente en la que él dice, ¿por qué habiendo tantas mujeres resulta que yo me estoy fijando en ellas? Resulta que esto puede ser una llamada de atención, ¿no? Qué curioso que esta persona se esté fijando sobre todo en mujeres, pues voy a coleccionar mujeres y voy a ir descubriendo yo todo ese mundo realizado por artistas mujeres. O sea, hay una parte natural, una parte pensada y una parte que creo, sobre todo, que tiene que ver con la sensibilidad, la belleza, la poesía, la música, todo eso para José Ramón es muy importante. A lo largo de tu trayectoria has dirigido, como he dicho antes, la Feria Arco Madrid y también has mencionado la Galería de V, ¿no? Por lo que has conocido y tratado, y bueno, sigues tratando con distintos tipos de coleccionistas, ¿no?
¿En qué categoría le incluirías al señor Prieto? Dicho de otra forma, ¿cómo definirías su modo y actitud a la hora de coleccionar y qué le hace especial? Aunque has dicho ya muchas cosas, ¿te gustaría incidir en algo concreto de su forma de coleccionar? Bueno, yo creo que lo que voy a decir puede, seguramente si nos escucha algún coleccionista, pensar que él también lo hace así, porque sí creo que hay un denominador común en muchos coleccionistas, que es, por ejemplo, un primer paso de tener información. O sea, creo que José Ramón, si se define por algo, es porque cuando va a elegir a una artista, por ejemplo, Kara Walker, no ceja hasta recorrer lugares diferentes donde pueda haber una exposición de ella. Si puede, va a su estudio, le conoce al artista y luego elige. Te pongo el ejemplo de Kara Walker porque es un ejemplo muy fácil de entender. Todo el mundo conocemos a Kara Walker por sus sombras o sus pinturas en las que son figuras negras sobre un fondo blanco, ¿no? Ella habla siempre del tema de la raza, es una mujer que se trasladó al estado de Georgia y ahí es donde toma conciencia de su identidad porque venía de California y ella era de una familia de inmigrantes. Entonces, de pronto todo ese tema le hace hacer ese tipo de trabajo que todos conocemos y por lo que ha sido muy conocida. La pieza que tiene José Ramón tiene acuarela de color. O sea, entonces dices, yo la primera vez que la vi en su casa le digo, ¿y esto? Y me dice, Kara Walker. Le digo, ¿de verdad que es Kara Walker? No, me sorprende. Dice, no, porque hablé con ella y para ella era muy importante el color, era muy importante la acuarela frente al óleo, que es más occidental, blanco y más establecido, porque es más inmediato. Entonces, creo que su manera de elegir una pieza no es baladí, es muy trabajada, ¿no? Por eso decía que quizá muchos coleccionistas, si me oyen, pensarán que ellos también lo trabajan mucho. Por mi experiencia, en el caso de José Ramón, muchísimo. Hay otra gente que es más apasionada, que es más, está en una bienal, en una feria, ve un cuadro, boom, le gusta o ha seguido a ese artista durante tiempo y de repente se enamora, un flechazo, ¿no? Yo creo que en el caso de José Ramón, el flechazo es con la artista, pero luego hasta que consigue una pieza suya, lo ha trabajado muchísimo. Tiene un conocimiento, es increíble, todo lo que sabe de cada una de las artistas, de cada una de sus piezas. No te podría asegurar si ha estado con todas, pero creo que con casi todas, porque tiene fotos con ellas y en sus estudios. Ha ido al estudio de Jenny Holzer, ha estado con Los Cobos cuando hizo el pabellón de Francia en la Bienal de Venecia del 2019. Es decir, se involucra mucho con conocer al personaje y la obra que hace y dentro de la obra elegir lo que a él más le apasiona. Como bien dices, no sé si todos los coleccionistas que nos escuchen se sentirán identificados, pero el listón está muy, 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 muy Alto. alto. Muy alto. Sí. Muy alto. La comisaria, como he dicho, es mujer. Las autoras del catálogo de la exposición también, porque intervienen en él Manuela Mena, la ex jefa de conservación de pintura del siglo XVIII y Goya del Museo Nacional del Prado, y la filóloga, historiadora también y crítica de arte Ángela Molina. Sin embargo, el montaje, ha referido antes a unas pinceladas, has contado con el artista Xavier Salaverría. ¿Qué destacarías del montaje expositivo? Porque, como has dicho, es muy importante también en este caso. Sí, yo creo que era muy importante, primero porque la sala al principio nos daba mucho respeto. Es la sala BBK, que es la gran sala que tiene el Museo de Bellas Artes de Bilbao para las exposiciones. Es una sala que es un rectángulo y tiene 63 metros de largo. Entonces, la colección de José Serra tiene escultura, pero tiene 4 o 5 esculturas. Entonces, era difícil al principio pensar cómo estructurar tanta pintura sin que fuera una secuencia pues muy repetitiva o muy conservadora o clásica, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí Xavi ha sido muy meticuloso, ha hecho algo muy obvio cuando lo ves, pero trabajado también con Miguel Zugasa, que la verdad es que él conoce muy bien la sala y hemos trabajado mano a mano, quizá en una disposición más conservadora o más clásica, porque
la obra también nos lo pedía. Quiero decir, ten en cuenta que son 43 obras, todas diferentes, de 30 y tantas, 35 artistas diferentes. Entonces, dialogar entre ellas no era fácil. O sea, para mí era el gran reto, cómo vamos a poner, no sé, pues por ejemplo, una gran sorpresa ha sido que el Políptico de Cristina Iglesias dialoga fenomenal con Tracy Emin, que Ángela Molina habla de ello en su texto, ¿no? Y yo decía, Ángela Molina ha dicho Tracy Emin con Cristina, y de pronto eso funciona, ¿no? O yo qué sé, pues Ángela de la Cruz, que es pintura, pero es escultórica, ¿no? Porque es un relieve. La habíamos ubicado en un sitio que nos parecía magnífico, lo levantamos y es que no funcionaba para nada. O sea, se comía todo lo que tenía alrededor y hubo que cambiarlo, ¿no? O sea, el propio montaje es un work in progress. Xavi en eso es muy meticuloso y muy exquisito. Yo ya había trabajado con él en Azcuna Centro A en varias ocasiones, con Catalina Lozano, con la exposición de Teresa Lanceta. Es una persona en la que además confío plenamente y era, no sé, una garantía para todo este trabajo que lo hemos hecho en poco tiempo también. Por eso siempre rodearse de los mejores y de los que mejor Exacto. química tienes, yo creo que es la fórmula de éxito garantizada. El señor Prieto es un coleccionista muy activo, como estáis diciendo, se implica bastante, y lo digo porque sigue adquiriendo piezas, como acaba de mencionar, y bueno, el detalle este de que haya adquirido piezas nuevas para incluirlas en el discurso de esta nueva exposición ya es lo más, ¿no? También hace unos meses has mencionado que ha donado una obra de Dora Salazar al museo, pero además forma parte de diferentes organismos, como el Consejo Internacional de Mecenazgo del Reina Sofía, es miembro de honor del Guggenheim, del Taller del MACBA y patrono internacional del Museo del Prado. No sé si me dejo algo por ahí, pero bueno, ya es suficiente, Sí. con lo que he mencionado, creo que es suficiente. Mi pregunta es doble. ¿Es el señor Prieto un claro ejemplo del rol social que debe jugar el coleccionista del siglo XXI? ¿Y en qué grado dirías que está avanzando en España a la hora de contar con más coleccionistas implicados directamente en las instituciones culturales? ¿Lo ves como que hay cada vez más interés por parte de coleccionistas privados en sumarse a apoyar museos de diferentes maneras? Mira, yo te voy a decir, por contestar a tu pregunta, que tiene como dos partes, ¿no? Por un lado, creo que ese es el rol de un coleccionista, por supuesto. Primero, porque hace un gran favor al arte, y como un coleccionista siempre es un apasionado del arte, creo que esa dimensión no solamente social, sino de aportación a los museos que están trabajando en este país es fundamental. Eso los anglosajones lo tienen aprendido fenomenal, y los americanos incluso lo tienen con una ley de mecenazgo que les apoya. En España sería muy importante que hubiera una gran ley de mecenazgo, que nadie se atreve a hacerla, nadie la quiere hacer, y eso ayudaría muchísimo a los museos, sobre todo en este momento que los museos han perdido público por la pandemia, han perdido financiación por la crisis del 2008. O sea, la situación de los museos españoles está de capa caída, ¿no? O sea, no se puede sostener esa situación. Si hubiera una buena ley de mecenazgo, yo estoy absolutamente convencida que habría muchísima más gente que aportaría por lo menos para ampliar las colecciones, que es lo que luego se queda en el patrimonio de un país, y es por lo que tenemos ahora el Prado, que en aquel momento era la Iglesia y los nobles y los reyes, ¿no? Pero aquí, pues ahora son o las grandes empresas o los grandes coleccionistas. Dicho eso, sí creo que ha cambiado también. Yo te puedo hablar de mi experiencia con el Reina Sofía, porque he trabajado con ellos montando la fundación al principio en el 2011 y luego ya siendo parte del patronato hasta el 2018 y captando a adeptos para el Consejo Internacional de Mecenazgo. Y ha habido también una gran llegada del mundo latinoamericano, que quizá no son como los anglosajones ni como los americanos, pero tampoco son como los españoles. O sea, el mundo latinoamericano está más abierto a participar, a colaborar, y eso ha animado a muchos españoles también. Entonces yo creo que tanto en el Prado como en el Reina Sofía, sobre todo, que es lo que mejor conozco yo por lo menos, en el Comité Internacional de Mecenazgo hay ya una lista importante que espero que se amplíe,
que desde luego yo sigo trabajando con ellos para ampliarla, con una cuota que tampoco es tan cara y que eso permite a que el museo siga ampliando sus fondos. No igual con grandísimas obras de muchísimos millones, pero hay todo un trabajo también de archivo, de fotografía, de obra quizá menor o de obra de gente más joven, que es muy importante que se quede en el patrimonio estatal, porque al final eso es para todos y eso es para compartirlo y eso es para el futuro de cualquier país. La Tate Britain, por muy privada que sea, se ha hecho de esa forma, o el MoMA, que es el gran ejemplo, ¿no? Entonces yo sí creo que la gente está cambiando, creo que las personas tienen mayor conciencia porque saben que eso también de alguna manera no solamente contextualiza sus propias colecciones, sino que a ellos les da un prestigio. En el caso de José Ramón creo que lo hace porque es muy generoso, pero también es una manera como de reafirmar su posición como coleccionista y como implicado en el mundo del arte, ¿no? Porque al final tú no ganas nada. Quiero decir, estás apoyando, tienes que dar un dinero, con ese dinero se supone que se está ampliando la colección de ese museo y bueno, estás contribuyendo de una manera privada a algo que creo que es muy importante y que lamentablemente en este país todavía no está considerado tan importante. Porque se puede considerar que el Prado y el Reina Sofía son los estandartes, estoy de acuerdo, y tienen un presupuesto aparentemente muy grande que realmente no cubre lo que tendría que estar siendo un museo como ellos dos, ¿no? Y ahora con lo que ha bajado, porque bueno, el Prado sí que ha estado mucho más, no sé, con un presupuesto igual más holgado, más, con mayores aportaciones, pero claro, ahora pues no me puedo ni imaginar las pérdidas que han podido tener, porque la taquilla, la tienda, los espectadores también contribuyen mucho, ¿no? Y todo eso se ha ido al garete. Entonces, yo creo que este tipo de gente, si hubiera una ley de mecenazgo, siento ser tan reivindicativa, pero es que creo que todas estas personas, que por lo menos yo conozco muchas de ellas personalmente, con una buena ley de mecenazgo estarían aportando no solo el dinero que aportan, sino más. Yo creo que sí, aparte también es una cuestión recurrente en diferentes entrevistas que he hecho últimamente que es necesaria, pero bueno, lo dicen curadores, coleccionistas, artistas, directores, o sea que no es un lobby que quiera hacer algo para beneficiarse de nada, ¿no? O sea, No, no. por eso digo que lo has explicado perfectamente. La exposición Womanology se enmarca dentro de la atención creciente del Museo de Bellas Artes de Bilbao que está prestando en los últimos años al trabajo de las artistas mujeres, ¿no? Y no solo con exposiciones, sino también con el programa EMAC, que busca aumentar esa representación en la colección. Tú que llevas muchos años en el mundo del arte, ¿por qué crees que cuesta tanto avanzar en términos de igualdad de género y también romper ese techo de cristal que sigue frenando en buena medida el ascenso de mujeres a ciertos puestos de dirección en la institución arte? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo opino que eso es un reflejo de lo que pasa en toda la sociedad. Como ya he hecho un alarde con la ley de mecenazgo, no voy a hacer ahora otro feminista, porque creo que no lo soy tanto. O sea, yo creo que soy una mujer que ha trabajado en este contexto, a la que me encanta que me elijan no por cuotas, sino por lo que valemos, pero es verdad que nuestra posición es muchísimo más complicada. Y voy a hablar más de las artistas. Yo creo que en cuanto a las artistas, primero hay una criba que se hace en la propia vida de cada una de ellas. O sea, tú ves todas las que salen de Bellas Artes, de Bilbao o de Madrid, que es lo que yo más conozco, puede haber incluso una igualdad. Todos los que llegan son la mayoría hombres. O sea, hay una criba que la propia vida pues ejerce, como en otros muchos ámbitos profesionales, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues no lo sé. O sea, yo creo que es una labor de todos. Creo que, por ejemplo, estos gestos como el que has hablado del Museo de Bellas Artes, o desde luego nosotros en Azcuna Centro A trabajamos muchísimo con Xavier Arakis, o una persona como Bea Herráez, que está ahora en Artium, está haciendo toda una política muy concienciada, porque es verdad que dices, bueno, no voy a hacer mujeres porque como soy mujer tengo solo que hacer mujeres, pero desde luego como no se haga eso, pues la realidad nos lleva a lo contrario, ¿no? Entonces sí que hay que hacer un esfuerzo y hay que hacer
una especie de, no te voy a decir militancia, pero como una especie como de, sí, de concienciación. Si no lo hacemos nosotras, pues igual es muy difícil que se haga. Lo cual yo creo que poco a poco puede ir solucionando etapas, ¿no? O situaciones en las que luego ya sea algo muy normal. Pero bueno, queda muchísimo. Yo considero que queda un gran trabajo por hacer. Queda bastante. No estoy descubriendo nada diciendo que si una colección se hace pública, esto provoca, y lo estamos viendo en esas televistas, que se pongan muchos ojos sobre ella, ¿no? Mi cuestión aquí sería, ¿a más notoriedad pública, más presión sobre el coleccionista para llevar a cabo futuras donaciones? O dicho de otra forma, ¿al coleccionista le salen más novias y novios a partir de entonces? ¿O por el contrario, lo podemos ver como que se abren más posibilidades a lo mejor en planes futuros de donar su colección? A lo mejor, o sea, se hace más visible y el coleccionista a lo mejor en un futuro alguien le dice, oye, me interesa tu colección porque, por ejemplo, en este caso, por un ejemplo, no quiero decir que sea así, pero que es una colección muy bien armada, es un núcleo de colección. El otro día hablamos precisamente con la directora del MACE de Alicante y hablaba de núcleos de colección, ¿no? Porque el MACE de Alicante pues tiene núcleos de colección. Entonces dice, pues hay colecciones que son núcleos de colección. Entonces esa colección funcionaría perfectamente dentro de mi museo, aislada y a la vez dialogando con otras, ¿no? Entonces, quiero decirte, en este caso o en otros casos, esto puede ser así, ¿no? Que se abran más posibilidades de cara a una futura donación. Bueno, yo creo que fundamentalmente lo que te permite una exposición como esta es catalogar bien tu obra, que, bueno, José Ramón la tenía muy bien catalogada por María Aguilera, que ha hecho un trabajo increíble. O sea, él ya tenía, digamos, de alguna forma catalogada, pero bueno, no es lo mismo desde una mirada de museo, se han corregido cosas, se han cambiado, se han hecho más profesionales. Y si ves el catálogo, simplemente tener la colección en ese catálogo y catalogarla de esta manera tan profesional, yo creo que ya de por sí ya pone en valor a la colección. Es decir, que pase lo que pase con la colección a futuro, la colección ya tiene un valor superior. Eso creo que es bueno para cualquier coleccionista. Para el museo, bueno, todo se puede ver. Yo creo que tampoco, o sea, creo que quizá es más el interés de cualquier museo, en este caso ha sido el de Bellas Artes de Bilbao, pero podría ser el Reina Sofía o cualquier otro, de poner en valor que haya personas que hagan este tipo de colecciones y que además lo quieran mostrar al público, aunque sea de una manera temporal. Y quizá luego, bueno, hay muchas fórmulas, ¿no? Hay fórmulas también para depositar colecciones durante unos años, que a muchos museos eso les puede venir actualmente muy bien. No tienes por qué donarla, puedes dejarla 10 años y bueno, y la ve todo el mundo y luego sigue siendo tuya. O puedes hacer lo que ha hecho Helga de Alvear, que creo que en este país nadie ha hecho algo como lo de Helga. Es lo mejor que se ha hecho, que es construir un museo y poner tu colección y encima a futuro donarla, ¿no? O sea, creo que hay un abanico de posibilidades desde poner en valor la colección hasta donarla 100% en la que todos salimos ganando, tanto los museos como el propio coleccionista. Correcto. Como he referido en varias ocasiones, ha sido directora de Arco Madrid y me gustaría cerrar la entrevista con la siguiente pregunta, porque me parece que eres una persona que entiendes de ferias, entonces me gustaría preguntarte, ¿cómo observas el momento que están viviendo las ferias de arte debido al parón provocado por la pandemia? Antes has referido a los museos que están de capa caída, no quiero ya, ahora me vas a decir también lo que opinas de cómo están las ferias y cómo ves el futuro de las ferias. Mira, el otro día Martín Manén me hizo una entrevista porque son 40 años de Arco. Y fue muy interesante porque me preguntó más o menos lo mismo, ¿no? O sea, como diciendo, ¿qué va a pasar ahora en este contexto, ¿no? Que las ferias además han tenido un plus que era el tema social, el tema de encontrarnos todos, social, además, lo digo también en el buen sentido, por un lado, de relaciones públicas, pero también de encuentros. En Arco yo creo que fue fundamental siempre, que eso lo hizo Rosina, el foro de expertos, ¿no? Porque al final era un lugar de encuentro donde pasaban muchas cosas. Yo cuando dirigí Manifesta también fuimos allí con los comisarios y allí ocurrieron muchas cosas y
De ahí surgieron incluso artistas que luego estuvieron en la Bienal. Entonces, dicho eso, yo creo que la situación actual es otra. Ojalá supiera la solución, porque le hubiera llamado a Maribel para echarle un cable, porque no sabes lo que pienso en ella, porque tiene que ser una situación muy complicada. Pero sí creo que quizá, se lo decía a Martín Manén el otro día también, una de las salidas que yo le veo a las ferias es la identidad. Es decir, yo creo que las ferias globales de arte internacional, que además se multiplicaban y que el gran monstruo de Basel ha comido todas, porque está en Suiza, está en Miami y está en Hong Kong, y además lo hacen fenomenal, son los mejores, van las mejores galerías y no se puede competir con ello, ¿no? Pero luego, bueno, estaba Arco en un momento dado, que en aquel momento, yo desde luego cuando llegué antes de la crisis del 2008 y se debe a la labor de Rosina, Arco estaba en una posición muy privilegiada en ese contexto internacional. Eso se fue perdiendo por muchas razones, no solo la crisis. Había aparecido Zonamaco, había aparecido Sao Paulo, estaba apareciendo Frieze por primera vez, apareció, bueno, el Armory estaba, pero se había también, es decir, de pronto había una multiplicidad de ferias, habían decaído las ferias como Colonia, que eran las clásicas, o incluso París, que luego volvió a resurgir, ¿no? La FIAC. Entonces, ahí Arco tenía un momento, o sea, una posición, y luego estaban todas estas otras que unas se podían comer a las otras más o menos, dependiendo el poderío de las galerías que fueran y de los coleccionistas que acudieran. Yo, desde luego, después de esta pandemia, creo que eso se ha terminado. O sea, creo que seguirá la gran feria Art Basel, no sé si en los 3 lugares, o eso es una estrategia que tiene que pensar muy bien los organizadores. Eso es indiscutible. Seguramente una feria como Frieze también, porque intelectualmente tiene mucho poder, pero creo que el resto, si sobrevive, tiene que ser a través de algo muy identitario. Por ejemplo, Artísima, creo que es una feria muy pequeña, con mucha identidad, más de curatorial, no sé si es comercial, pero bueno, tiene ese gran atractivo que puede servir para que sea como una pequeña joya, ¿no? Arco yo creo que tiene una cosa fantástica, que es Latinoamérica. O sea, y eso se habló, ya Rosina invitó a Latinoamérica un año y nosotros a Brasil, pero bueno, yo hubiera sido partidaria de casi hacer una feria hispano-latinoamericana, o sea, iberoamericana. Iberoamericana es la península ibérica y de México para el sur, ¿no? Entonces, quiero decir que yo creo que esa identidad es lo que puede salvar este tipo de encuentros, de ferias, incluso comercialmente. No lo digo con rotundidad porque no tengo la varita mágica, ni sabría muy bien cómo hacerlo. Creo que es una situación muy complicada, es muy fácil hablar, pero si hay alguna vía de escape, de volver a tener una razón para venir a Madrid, que es fantástico, para compartir, para hacer de ahí pues todo lo que ha sido Arco durante estos 40 años, yo creo que es esa. Y además Arco ahí puede jugar un papel fundamental, porque Madrid es una ciudad fantástica. Bueno, todo el mundo quiere ir a Madrid, con pandemia y sin pandemia, y o sea, en todo momento, hace buen tiempo, es una ciudad abierta, es una ciudad acogedora. Medio Latinoamérica estaba viviendo en Madrid también, hay muchísimo traslado de gente, no solo de artistas, de coleccionistas. Entonces, bueno, yo creo que ahí tienen yo pienso que es una oportunidad todo lo que ha pasado, pero desde luego, desde mi punto de vista, con un gran cambio tendría que hacerse. Lourdes, muchísimas gracias por atendernos, por tu tiempo, y trasládele al señor José Ramón que, vamos, nuestra más sincera enhorabuena, y que nada, que siga coleccionando de esa manera, porque es pasión, pasión y pasión. Sí, totalmente. Sé que habéis querido hablar con él, lo que pasa que él no puede hablar y bueno, pensó que era mejor. Además ha sido muy discreto siempre, él no quiere aparecer y yo creo que hace bien en eso.